En los últimos capítulos de La Promesa, la calma aparente del palacio se ha visto sacudida por el regreso de dos figuras que amenazan con romper el frágil equilibrio de poder. Ángela y Curro han vuelto dispuestos a enfrentarse sin miedo a Lorenzo y a luchar por un amor que muchos conocen. Su determinación ha obligado a Leocadia a maniobrar con extrema cautela, justo cuando se ha visto acorralada por dos frentes peligrosos. Manuel, que le ha declarado la guerra abiertamente, y Margarita, que ha regresado decidida a ajustar cuentas y a... Mientras tanto, en la zona de servicio, las tensiones no han sido menores. Teresa intenta mantener el orden entre las doncellas, que no le perdonan la marcha de Lope, y solo encuentra consuelo en el apoyo silencioso de Cristóbal, con quien ha cruzado. Al mismo tiempo, Toño y Enora luchan por salvar su relación en medio de presiones externas, y Carlo ha descubierto una verdad que lo ha dejado sin aliento. María Fernández está embarazada, una noticia que ha desatado miedo, huidas y silencios. Con este punto de partida, La Promesa afronta una semana crucial, del lunes 12 al viernes 16 de enero, en la que los conflictos se intensifican y las decisiones marcarán el destino de varios personajes. El psiquiatra contratado por Lorenzo toma una determinación clave sobre Ángela. Carlo desaparece y luego regresa forzado por las circunstancias. Jacobo intenta recomponer su relación con Martina sin saber que el verdadero traidor está más cerca de lo que imagina. Leocadia mueve ficha en su guerra empresarial contra Manuel, y una llegada inesperada del ejército amenaza con cambiar. A lo largo de los capítulos 752 al 756, veremos cómo el palacio se convierte en un campo de batalla emocional y estratégico. Manuel está decidido a expulsar a Leocadia de su casa y de sus negocios, incluso si eso implica enfrentarse a poderes más. Ángela, atrapada entre un matrimonio impuesto y la amenaza del manicomio, se plantea sacrificar su libertad para salvar su dignidad. Y en las sombras, cada personaje prepara su próximo movimiento, consciente de que cualquier error puede tener consecuencias irreversibles. Esta semana en La Promesa no habrá tregua. Amores puestos a prueba, secretos que amenazan con salir a la luz, decisiones médicas que pueden desterrar a una joven para siempre y una guerra abierta que ya... Capítulo 752 lunes 12 de enero. Manuel quiere echar a Leocadia de... El lunes 12 de enero, La Promesa abre la semana con un episodio cargado de tensión emocional y enfrentamientos Desde el primer momento, el ambiente en el palacio se vuelve denso, casi irrespirable, marcado por la llegada del psiquiatra contratado por Lorenzo y por la guerra abierta que Manuel ha decidido librar contra Leocadia, sin miedo ya a las consecuencias. La presencia del médico despierta una profunda inquietud entre todos los habitantes de La Promesa. El simple hecho de que Ángela pueda ser diagnosticada y enviada a un manicomio se percibe como una amenaza desproporcionada, un castigo cruel que muchos consideran peor que un Sin embargo, la propia Ángela sorprende a todos con una actitud resignada y silenciosa. Está dispuesta a aceptar ese destino si con ello logra evitar casarse con Lorenzo. En su interior, la joven siente que su libertad ya está en juego desde hace tiempo y que quizá perderla del todo sea el precio a pagar por no entregarse a uno. Esa resignación alarma profundamente a Curro. Él conoce demasiado bien lo que significa perder la libertad y no puede soportar la idea de ver a Ángela encerrada, anulada, convertida en un problema médico. Por eso recurre a Martina, pidiéndole que le cuente toda la verdad sobre el lugar al... Martina, marcada por su propio pasado, revive un infierno que creía enterrado. Recuerda cómo fue internada injustamente por las artimañas del conde de Ayala, cómo aquel lugar le robó la voz, la dignidad y la esperanza. Sus palabras no buscan asustar, sino salvar a Ángela de un destino que considera peor. Manuel, al conocer estos temores, se posiciona sin dudarlo del lado de su hermano. Está convencido de que Ángela no resistiría una experiencia así y se implica de lleno en la... Para él, este conflicto ya no es solo familiar, sino moral. No está dispuesto a permitir que Lorenzo utilice la medicina como un arma para doblegar voluntades y asegurar un matrimonio que solo beneficia. Aún así, el momento que todos temen llega. Ángela se enfrenta a su primera sesión con el psiquiatra, un encuentro cargado de tensión en el que se siente observada. Justo cuando intenta mantener la calma, Lorenzo aparece para dinamitar la situación, interfiriendo, presionando, dejando claro que su objetivo final sigue siendo la boda. La pregunta flota en el aire con una crudeza inquietante. ¿Logrará el capitán casarse con Ángela, o ella acabará renunciado a su libertad para escapar de... En paralelo, otro conflicto emocional se intensifica. Jacobo sigue profundamente herido tras la confesión de Martina sobre su traición. Necesita saber quién es el otro hombre que ocupa su pensamiento, convencido de que solo así podrá entender lo que... Pero Martina se niega a revelar la verdad, porque ese nombre es Adriano, y pronunciarlo significaría desatar un caos irreversible dentro de la familia Luján.
Jacobo interpreta ese silencio como una señal alarmante, una confirmación de que la herida es más profunda de lo que imaginaba, y empieza a sospechar que la verdad acabará saliendo. En la zona de servicio, la inquietud adopta otra forma. Cristóbal se da cuenta de que nadie ha visto a Carlo desde el día anterior, y su ausencia comienza a generar rumores. Pía, consciente del peligro que supondría la verdad, inventa una excusa para cubrirlo, tratando de ganar tiempo. Sin embargo, María Fernández percibe que Pía la está evitando y no tarda en exigir explicaciones. Cuando finalmente descubre que Carlo ha averiguado que está embarazada, el golpe es devastador. La desaparición del lacayo se convierte entonces en una pregunta dolorosa. Ha huido para no hacerse cargo del hijo. Teresa, por su parte, es incapaz de imponer orden entre el servicio. Su mente está atrapada en un recuerdo que no la deja en paz: el beso con Cristóbal. Ese gesto, aparentemente impulsivo, ha removido sentimientos que cree. Para evitar enfrentarse a ellos, utiliza a Petra como excusa y esquiva cualquier encuentro con el mayordomo. Pero Cristóbal, decidido a aclarar la situación, le pide que hablen cuanto antes, consciente de que el silencio solo. Petra vive también su propio conflicto emocional. En el refugio, vuelve a encontrarse con Prudencio y escucha con atención la dura historia de su vida, marcada por el abandono y por un intento de suicidio que aún pesa sobre él. Al mismo tiempo, Samuel se ve obligado a anunciar el cierre inminente del refugio. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre personas como Prudencio, que se quedarán sin un lugar al que ir. La pregunta se impone con crudeza: ¿qué será? Pero si hay un enfrentamiento que define el episodio, ese es el de Manuel y Leocadia. La guerra entre ambos alcanza un nivel nunca visto. Manuel no solo quiere apartarla de sus negocios, sino que declara abiertamente que está cansado de. Asegura que hará todo lo posible por echarla del palacio, dejando claro que ya no la teme ni a ella ni a don Lisandro. Es una declaración de intenciones que cambia las reglas del juego y marca un antes y un después. El capítulo 752 concluye así con múltiples frentes abiertos, decisiones al límite y una sensación clara de que nada volverá a ser igual. La semana apenas comienza, pero las consecuencias de este primer episodio ya anuncian un camino lleno de rupturas. Sacrificio. Capítulo 753, martes 13 de enero. La primera sesión de Ángela. El martes 13 de enero, la promesa se adentra en uno de los episodios más inquietantes de la semana, con la salud mental de Ángela como eje central y una tensión que se extiende desde las estancias nobles hasta la zona de servicio. El peso de las decisiones empieza a notarse en cada gesto, en cada silencio, y el miedo a las consecuencias se convierte en un. Ángela afronta su primera sesión con el psiquiatra en un estado de extrema fragilidad. El encuentro no transcurre como ella esperaba. Se siente incomprendida, observada con frialdad, reducida a un caso que debe ser evaluado y, en un intento desesperado por recuperar el control, la joven trata de poner fin a las sesiones cuanto antes, convencida de que cada visita la acerca más a perder su libertad. Sin embargo, Leocadia interviene con firmeza y le deja claro que no puede librarse de ellas tan fácilmente. Su tono, aparentemente protector, esconde una estrategia calculada que no deja. Curro percibe de inmediato que algo ha cambiado en Ángela. Su actitud es distinta, más rígida, más distante, como si estuviera interpretando un papel. Esa transformación lo alarma profundamente, y pronto comprende la razón. Ángela parece dispuesta a hacerse pasar por loca con tal de evitar el. Para Curro, esa determinación es tan valiente como peligrosa. El temor de que la envíen lejos de la promesa, aislada y sin defensa, se instala en su mente como una amenaza real. Mientras tanto, Martina sigue atrapada en su propio laberinto emocional. Continúa evitando revelar a Jacobo que el hombre al que besó es Adriano, consciente de que esa verdad podría desatar un terremoto dentro de la familia. Su silencio no es cobardía, sino una forma desesperada de proteger a todos, aunque el precio sea su propia estabilidad. Jacobo, por su parte, empieza a sentir que la distancia entre ambos se vuelve insalvable, y la sospecha se cuela en cada uno de sus pensamientos. En el hangar, la guerra empresarial adquiere un cariz más serio. Manuel advierte a Toño y Enora de que deben ser más cautelosos que nunca. Leocadia ya sabe que le han declarado la guerra y no dudará en ir a por ellos para proteger sus. Manuel empieza a preguntarse si no cometió un error al desvelar tan pronto sus intenciones, consciente de que ha activado una maquinaria peligrosa que podría. La zona de servicio tampoco escapa al conflicto. Pía decide confesarle a María Fernández la verdad sobre la desaparición de Carlo. Ha huido tras descubrir que ella está embarazada. La noticia desata la furia de María, que descarga su rabia contra Vera, incapaz de gestionar el miedo y la sensación de. Sin embargo, tras el estallido llega el arrepentimiento, y María se disculpa, consciente de que su dolor no justifica herir a quienes la rodean. En medio de esa conversación,
surge una pregunta que revela otra herida abierta. Lope no está escribiendo tantas cartas como Vera esperaba, y su ausencia empieza a doler más de lo que ambas admiten. Por otro lado, Samuel se ve obligado a anunciar oficialmente el cierre del refugio. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, la noticia se impone con una crudeza. Los afectados reaccionan con incredulidad y desesperación, conscientes de que perder ese lugar significa quedarse sin un mínimo de seguridad. Para colmo, el sacerdote debe marcharse a las Américas, dejando claro que no habrá nadie que pueda hacerse cargo del refugio en la promesa. Un detalle aparentemente menor despierta sospechas. Candela y Simona comienzan a tramar una salida misteriosa que ocultan ante todos. Sus miradas cómplices y su silencio alimentan la curiosidad. Algo importante están planeando, algo que podría alterar el equilibrio cotidiano del... El capítulo 753 se cierra con una sensación de amenaza latente. Ángela juega una partida peligrosa con su propia cordura, Curro teme perderla para siempre, los secretos de Martina amenazan con salir a la luz y el refugio se enfrenta a un final que nadie... En la promesa, cada decisión empieza a cobrar un precio demasiado alto. Capítulo 754 Miércoles 14 de enero. Teresa confiesa y el miércoles 14 de enero, la promesa alcanza un punto de inflexión decisivo. Las tensiones acumuladas en los días anteriores empiezan a transformarse en acciones concretas, y cada movimiento parece pensado para provocar una reacción. Nada ocurre al azar en este episodio. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tiene un peso que amenaza con cambiar el... Llega el día de la segunda sesión de Ángela con el psiquiatra contratado por Lorenzo, y el ambiente que rodea ese encuentro es todavía más opresivo que el anterior. Ángela entra en la consulta con una mezcla de miedo y determinación, consciente de que está caminando sobre... Intenta convencer al médico de que el capitán tiene malas intenciones, de que su presión no es fruto de una preocupación sincera, sino de una obsesión peligrosa. Sin embargo, explicar algo así sin parecer inestable resulta casi imposible. Cada frase que pronuncia parece volverse contra ella, cada intento de defensa refuerza la imagen de una joven alterada que el propio sistema está... Curro, cada vez más preocupado por el estado mental de Ángela, decide acudir a su habitación para verla, para asegurarse de que no está sola en ese momento tan delicado. Sin embargo, se encuentra con un obstáculo inesperado. Leocadia se lo impide. Con una autoridad fría y calculada, le deja claro que no es conveniente que se vean, reforzando así el aislamiento de la joven. Para Curro, esa prohibición no hace más que confirmar sus peores temores. Ángela está siendo empujada poco a poco hacia un abismo del... Mientras tanto, Leocadia demuestra que su guerra contra Manuel no se libra solo en el plano familiar, sino también en el terreno empresarial. La noticia corre como la pólvora. Todas las sociedades interesadas en la licencia del motor retiran sus ofertas. El golpe es directo y devastador. Manuel no tarda en comprender que no se trata de una casualidad, sino de una maniobra orquestada por Leocadia, que habría utilizado su influencia para amenazar a las empresas y mantener el uso. La certeza de haber sido atacado despierta en Manuel una mezcla de rabia y decepción. Había intentado mantener a don Luis al margen del conflicto, pero ahora entiende que no hay espacio para... Decidido a no seguir jugando una partida amañada, Manuel opta por llamar a don Luis y romper su acuerdo, aun sabiendo que esa decisión puede tener consecuencias graves para la empresa de aviación. Es un gesto drástico, impulsado más por la dignidad que por el cálculo, que deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar para frenar. En el plano sentimental, Jacobo sigue atrapado en la obsesión por descubrir la identidad del hombre al que Martina besó. La negativa de ella a decir la verdad no hace más que alimentar su angustia. Incapaz de soportar la incertidumbre, Jacobo decide pedir ayuda a Adriano, a quien considera un aliado sincero. Lo que ignora es que está hablando precisamente con el hombre que busca, con el traidor que ocupa el lugar que tanto teme. Adriano escucha, aconseja y disimula, cargando en silencio con una culpa que... En la zona de servicio, Candela y Simona ponen en marcha su plan. Se inventan una excusa cuidadosamente elaborada para que Teresa les permita ausentarse durante... Su actitud despierta curiosidad y cierta inquietud. Algo importante están tramando, algo que no quieren compartir con nadie más. Ese pequeño misterio se suma a la larga lista de secretos que recorren la promesa de arriba abajo. Samuel, por su parte, se derrumba emocionalmente ante Petra. El inminente cierre del refugio lo ha dejado sin fuerzas, convencido de que ha fracasado en su misión de ayudar a los más. Petra intenta animarlo, le pide que no se rinda, pero ambos saben que poco pueden hacer si el sacerdote está obligado a marcharse a las Américas. La impotencia se convierte en una carga compartida, difícil de soportar. Finalmente, llega un momento clave para Teresa. Incapaz de seguir guardando silencio, le confiesa a Petra que ha besado a Cristóbal y que no puede dejar de pensar en ello.
La confesión la deja expuesta, vulnerable, consciente de que ha cruzado. Petra no se muestra sorprendida. De hecho, le recuerda que ya le había advertido que no era buena idea acercarse tanto al mayordomo. Ahora, sin embargo, la situación es distinta, y la pregunta es inevitable. ¿Qué consejo le dará ante un sentimiento? El capítulo 754 concluye con la sensación de que las piezas se han movido en el tablero y de que el siguiente paso será aún. Ángela está cada vez más sola. Manuel ha desafiado abiertamente el poder de Leocadia, y los secretos sentimentales amenazan con estallar. En La Promesa, el miércoles deja claro que ya no hay. Capítulo 755, jueves 15 de enero. Adriano renuncia a Martín. El jueves 15 de enero, La Promesa entra en una jornada marcada por las renuncias silenciosas y los regresos cargados de culpa. Tras los golpes recibidos el día anterior, los personajes se ven obligados a frenar, reflexionar y tomar decisiones que no siempre nacen del deseo, sino de la necesidad de evitar. Manuel, todavía encendido por la maniobra de Leocadia con las empresas interesadas en la licencia del motor, se dispone a romper definitivamente el trato con don Luis. Para él, continuar adelante sería aceptar una humillación y permitir que Leocadia se lucre a costa. Sin embargo, Toño interviene a tiempo. Con un tono más sereno, le pide que no tome decisiones en caliente y le recuerda que una ruptura precipitada podría perjudicarlos más de lo que imaginan. El dilema queda en el aire. ¿Cómo frenar a Leocadia sin destruir el proyecto por el que tanto? Mientras tanto, la situación de Ángela alcanza su punto más crítico. Tras varias sesiones, el psiquiatra está a punto de emitir un diagnóstico definitivo sobre la posibilidad de que sea internada en un sanatorio se convierte en una amenaza real y concreta. Ángela vive esos momentos con un miedo silencioso, consciente de que ha jugado una partida peligrosa fingiendo una inestabilidad que ahora podría. Curro, lejos de rendirse, se muestra más decidido que nunca. Aunque teme que Ángela sea enviada lejos de La Promesa, le deja claro a Lorenzo que no le importa que logre su objetivo de apartarla. Si la encierran en un sanatorio, él irá a buscarla y la sacará de allí cueste lo que cueste. Sus palabras no son una provocación vacía, sino una promesa que revela hasta dónde está dispuesto. En el plano sentimental, Adriano vive uno de los momentos más dolorosos de la semana. Jacobo le ha pedido consejo sobre su relación con Martina, sin sospechar que él es precisamente el hombre que la besó y por el que ella. Adriano se encuentra atrapado entre la culpa y el amor, consciente de que cualquier paso en falso podría destruir varias. Finalmente, toma una decisión que le rompe por dentro. A pesar de sus sentimientos, anima a Jacobo a perdonar a Martina y sabe que es lo correcto, que unirse a ella solo provocaría un escándalo mayúsculo entre los Luján y un rechazo que ninguno podría soportar. Renunciar a Martina se convierte así en un acto de sacrificio silencioso, una despedida sin palabras que deja a Adriano más. En la zona de servicio, el misterio de Candela y Simona empieza a aclararse. Justo cuando se disponen a marcharse, Toño descubre que su intención es visitar a Nazario, el tío de Enora, un hombre que no acepta la relación. La situación amenaza con convertirse en un conflicto abierto, pero Enora logra detenerlas a tiempo, evitando un enfrentamiento que podría tener consecuencias imprevisibles. Teresa, por su parte, decide afrontar sus propios sentimientos. En una conversación sincera con Cristóbal, le confiesa que el beso entre ambos no la molestó y deja claro que ella también siente. Es un momento cargado de tensión y vulnerabilidad, en el que ambos comprenden que han cruzado un límite que ya no puede En paralelo, Petra sorprende a Samuel con una noticia que cambia el rumbo del refugio. Le informa de que ella misma se hará cargo de su gestión con la ayuda de Prudencio, evitando así que el lugar sea. La decisión devuelve una chispa de esperanza a quienes dependen de ese espacio, demostrando que, incluso en medio del caos, aún hay margen. El episodio culmina con el esperado regreso de Carlo a La Promesa. Su vuelta, sin embargo, no trae alivio. María Fernández no se alegra al verlo, consciente de que solo ha regresado por la presión de Pía. Cuando Carlo le dice que necesitan hablar, la tensión se vuelve insoportable. La pregunta es inevitable. ¿Estará dispuesto a asumir su responsabilidad como padre, o su regreso será solo una huida hacia adelante? El capítulo 755 se cierra así con renuncias dolorosas, decisiones forzadas y un regreso que, lejos de resolver problemas, amenaza con abrir nuevas heridas. En La Promesa, cada elección deja cicatrices que nadie sabe todo. Capítulo 756 Viernes 16 de enero. Una llegada inesperada. El viernes 16 de enero, La Promesa cierra la semana con un episodio marcado por Yang X con acento agudo no y tam. Nun kuyet din mang tinan gam bien goai nun delay duchan sau sak ventron, badak viet la mod susuat yen batengo quien Manuel Yeuram kwok chien kwaan da wodrakoif. Tras una conversación decisiva con Adriano,
Jacobo finalmente da el paso que llevaba días postergando. Decide disculparse con Martina y mostrarse dispuesto a perdonar su traición. El gesto, aunque sincero, nace más de la confusión que de la... Martina, por su parte, queda profundamente desconcertada al descubrir que ha sido Adriano quien ha influido en esa decisión. Le invade una sensación amarga. La sospecha de que Adriano, quizá, no siente nada por ella y que todo lo ocurrido no fue más que un error sin consecuencias reales. Esa duda la lleva. En el hangar, Toño y Enora llegan con una noticia que devuelve un hilo de esperanza a Manuel. A pesar de la intervención de Leocadia y de la retirada masiva de empresas interesadas en la licencia del motor, aún existen nuevas compañías dispuestas a escuchar. No es una victoria, pero sí una oportunidad para resistir. Manuel comprende que la guerra empresarial no está perdida, aunque cada paso exigirá más prudencia y más. Sin embargo, su atención se ve abruptamente desviada por una llegada que nadie esperaba. Un comandante del ejército se presenta en la promesa con la clara intención de hablar con él. Su presencia impone silencio y Manuel no tarda en preguntarse si esta visita tiene relación directa con Lorenzo de la Mata y con los movimientos que ha realizado en las últimas semanas. La sombra del poder militar se cierne sobre él, recordándole que su enfrentamiento con Leocadia puede haber atraído enemigos aún más. Mientras tanto, Lorenzo no muestra signos de rendición. A pesar de todo lo sucedido, sigue decidido a retomar los planes de boda con Ángela, convencido de que Curro, sin embargo, ya no está dispuesto a permitirlo. La confrontación entre ambos se vuelve inevitable, marcada por una determinación que ya no admite amenaza. En la zona de servicio, la tensión alcanza un punto crítico. María Fernández y Carlo protagonizan una discusión cada vez más dura, alimentada por la resistencia del lacayo a aceptar la paternidad del bebé. Ambos se niegan a trabajar juntos, y Teresa, atenta a cada detalle, deduce que hay algo profundamente personal detrás de esa hostilidad. La pregunta empieza a circular con fuerza. ¿Saldrá a la luz el embarazo de María y cambiará por completo su posición dentro de... Vera, aún dolida por la ausencia de Lope, decide escribirle una carta cargada de sentimientos no resueltos. A través de ella, se revela finalmente en qué importante casa está trabajando ahora el cocinero, cuya fama creció tras el éxito de Madame Cocotte y sus recetas publicadas en... La distancia entre ambos se hace más evidente, y la nostalgia se mezcla con la incertidumbre sobre si ese vínculo podrá sobrevivir a... Por último, Petra asume con una mezcla de ilusión y responsabilidad la gestión del refugio ante la inminente despedida de Samuel. Consciente de que no puede hacerlo sola, pide ayuda a las cocineras, que se ofrecen. Este gesto colectivo introduce un rayo de esperanza en una semana marcada por el conflicto, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad. El capítulo 756 cierra así una semana decisiva en la promesa. Manuel descubre que su guerra ha trascendido los muros del palacio. Ángela sigue atrapada entre la libertad y el sacrificio, y los secretos del servicio amenazan con... Nada queda completamente resuelto, pero todo ha cambiado. Y con ello, la sensación es clara. Las consecuencias de esta semana no harán más que crecer en los...